porque hemos sido comprados con la misma sangre del Cordero que se sacrificó por ti y por mí. Nadie más hizo eso, solamente el Padre Celestial, que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su amor. Bendito sea. Bendito seas. ¿Te gozas? ¿Estás contento en la casa del Señor? ¿Le quieres alabar? Pues vamos a ir a la palabra ahora y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta tarde, porque Él siempre tiene algo bonito para decirnos, para deleitar nuestros oídos, ¿verdad que sí? El que quiere escuchar, que escuche. ¿Cuántas veces dice en el libro del Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, que oiga? Oigamos en esta tarde, hermanos. Te pido que te pongas de pie, si tú puedes ahí un momentito. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, que Él nos ministre, que Él nos enseñe, que Él nos corrija, que Él haga con nosotros como Él quiera hacer. Y Él siempre hará lo mejor para nosotros. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por poder estar aquí en tu casa. Qué privilegio tan grande, Señor, de poder reunirnos con los hermanos de la fe, de una familia tan hermosa, tan maravillosa, Señor. Gracias que somos parte del cuerpo de Cristo, del que tú eres la cabeza. Gracias que nos reunimos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Redentor, el que lo dio todo por nosotros. No tenemos palabras para agradecerte. Las palabras son escasas, son insuficientes, porque reconocemos tu grandeza en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra, la gratitud, la alabanza, y te decimos, Señor, ven pronto, tu iglesia te espera. Amén, amén y amén. Siéntate. Y si has traído la palabra, si has traído tu espada, que espero que sí, la palabra de Dios, qué bueno poder hablar, poder escudriñar, poder enterarnos, poder aprender de lo que la palabra nos dice. Voy a compartir en esta tarde algo muy sencillo, pero bueno, es lo que Dios me puso así en el corazón, es lo que he sentido de parte de Dios, y quiero hablarte un poquito de un salmo. ¿Cuál es el salmo más conocido de la Biblia? El 23, el salmo del pastor. ¿Y cuántas veces hemos oído este salmo? ¿Cuántas veces lo habremos leído? Tantas veces en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y cuántas veces lo hemos predicado? ¿Y cuántas veces lo hemos compartido? Yo creo que muchos de aquí hasta conocemos este salmo de memoria. Yo sí que lo conozco de memoria, y en una oportunidad muy especial en mi vida tuve el privilegio, permitirme decirlo así, cuando mi hermana partía a la presencia del Señor, de susurrárselo al oído, porque mi hermana era una persona cristiana y yo sabía que ella se iba a la patria celestial. Y allí, a casi de rodillas, al lado de su cama, en aquel hospital en Dinamarca, sabiendo que eran los últimos momentos de su vida, Alicia, pude decirle de memoria, recitarle en el oído a mi hermana el salmo del pastor. Bendito sea. No sé si ella lo escuchó o no, porque ya estaba en sus últimos momentos, pero qué bonito que es, cuánto conforta el salmo a nuestro corazón. Está escrito con un sentimiento, es tan sencillo, no tiene nada más que 6 versículos, pero qué profundidad,
que hay en este salmo. Y leo el primer versículo. Y si digo 3, lo leemos todos juntos, el primer versículo, pero solamente la primera parte. Bueno, sí, tiene una sola parte, el versículo 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él es nuestro Señor y nada nos faltará. ¿Cuándo escribió David este salmo? ¿Cuándo lo escribió? David, ¿sabéis que fue rey de Israel? ¿Lo escribió siendo rey? No, lo escribió cuando aún era un pastorcillo, ahí cuando él estaba cuidando las ovejas en el prado, en el campo. Y David hace esta relación, así como él era el pastor de sus ovejas, el Señor era su pastor y él era la oveja del Señor. Y él lo dice, escuchad, me gusta con qué firmeza, con qué seguridad habla David. El Señor es mi pastor. No lo dudo. No tengo ninguna duda de esta. Sé que Él es mi pastor. Bendito sea Dios. Mira, Isaías nos dice que el Señor como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. ¿De qué te habla esto? De seguridad, de confianza en el buen pastor. Y el buen pastor hizo algo que nunca nadie pudo hacer porque nadie calificaba para poder hacerlo. ¿Qué hizo él? Dio su vida por ti. Si tú no te entusiasmas con esto, yo cierro la Biblia y me siento. Entusiásmate, porque Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y sabes que tú y yo éramos ovejas descarriadas, pecadoras, sucias. No teníamos nada bueno en nuestra vida y aún así Él nos amó. A mí esto me entusiasma, pero no solamente me entusiasma, hermanos queridos, a mí esto me emociona, porque el Señor nos conoce. Dice la Biblia, el buen pastor, Jesús, el pastor de los pastores. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. ¿Ya le conoces al Señor? ¿Ya le conoces a Cristo como tu Salvador? Bendito sea Dios. ¿Sabes? El buen pastor, mi pastor, está hablando de una relación personal entre tú y Él. No es el pastor de otros, es tu pastor, es mi pastor, un pastor personal. ¡Qué lujo que tenemos los cristianos! En el mundo eso no se conoce. Un pastor que demuestra amor, que demuestra cuidado. ¡Oh, bendito sea Dios! Y nosotros somos ovejitas. ¿Y sabes lo que se dice de las ovejas? Y te voy a nombrar una eminencia para que tú me creas. Dijo Aristóteles, no cualquier personita que andaba por ahí, la oveja es una criatura necia y lenta, propensa a perderse e incapaz de regresar al rebaño por sí sola. La oveja es un animal tontito que necesita siempre de un pastor a su lado. Y la característica más importante que tiene la oveja, a pesar de ser un animalito torpe, es que sabe escuchar la voz del pastor. Ella sabe. Leí una vez una historia de un señor que estaba por el África. Y dice que estaba allí en un manantial de agua donde llevaban a los animales
para beber. Y vino, y había una cierta cantidad de pastores con sus animales, pero ahí vino un pastor con un ganado muy grande de ovejas. ¿Cómo se llama cuando es un ganado de vacas o una manada, gracias hermano Freddy, una manada de ovejas, y las trajo a un rebaño, ¿no? Un rebaño, muy bien, un rebaño. Y entonces la llevó ahí a las ovejitas a beber, pero había muchas ovejas. Y esta persona estaba mirando, y luego de un rato vinieron otros pastores con otro rebaño de ovejas, y estaban las ovejas bebiendo en el mismo estanque, en el mismo lugar donde había agua. Y este señor estaba ahí y miraba. Vinieron estas ovejas, vinieron aquellas ovejas, vino otro pastor y trajo como 200 ovejas más. Y se mezclaron todas las ovejas. Y él decía, ¿y qué oveja le pertenece a qué pastor? ¿Cómo saben quién es de cuál? Porque para él todas eran iguales. Pero ¿sabes una cosa? Llegó el momento en que cuando estaban todas las ovejas ahí bebiendo y todas estaban mezcladas, y los pastores tranquilamente desentendidos de las ovejas conversando, se despidieron los pastores y cada uno siguió su camino. ¿Y qué hicieron los pastores? Llamaron a sus ovejas. Y las ovejas, cada una, se fue con el pastor a quien pertenecía, a pesar de que estaban todas mezcladas. O sea, que las ovejas siguen a su pastor, tienen un buen pastor. Y sabes, cuando el pastor habló y llamó, las ovejas escucharon la voz de Dios. ¿Nosotros escuchamos? ¿Escuchamos la voz de Dios? Sí. La escuchamos. Dios nos habla de muchas maneras. Dios habla por medio de una predicación. Quizás hoy el Señor te está diciendo algo. Cuando tú hablas, abres la palabra de Dios. Es Dios mismo hablándote. Lo que pasa es que muchas veces escuchamos, pero no hacemos caso. Seguimos en nuestro propio camino. Y el buen pastor nos está diciendo, cuidado, ovejita, que te estás descarriando, por allí no, ven para aquí, cuidado, no hagas eso, deja de hacerlo, porque eso te hará solamente daño a tu vida. ¿Y qué hacemos muchas veces? Las ovejitas, y no lo digo por vosotros porque los amo y los bendigo, lo digo por mí, que en vez de comportarme como una oveja de Cristo, me comporto como una cabra loca. Y en vez de escuchar la voz de Dios, cierro mis oídos y no hago caso. Y el Espíritu de Dios habla y dice, escucha, no hagas esto, escucha, no vayas allá, escucha, si estás haciendo eso, déjalo de hacer, porque eso solamente dañará tu vida, no te trae nada bueno. Pero qué bueno que las ovejas podemos escuchar al Señor y que seamos lo suficientemente obedientes y humildes para escuchar, pero para obedecer. Para escuchar, pero para obedecer la voz de Dios. Eso es lo más importante, porque si escuchamos y no obedecemos, es como si fuéramos ciegos, sordos, mudos, y no tendremos ninguna victoria en nuestra vida. ¿Sabes? Este salmo está lleno de promesas. ¿Lo has visto así alguna vez? Está repleto, hermanos, de promesas para nosotros. Gloria a Dios. Ahora mira lo que dice: nada me faltará. Esa es la primera promesa. Dilo conmigo: nada me faltará. Dilo de nuevo porque algunos lo han dicho sin convicción. Nada me faltará. Gloria a Dios. ¿Quién lo promete? El ministro de Economía.
No. ¿Quién lo promete? ¿Un político? No. ¿Quién lo promete? ¿Un empresario? No. Lo promete el buen pastor. Nada te faltará. Primera promesa. David el pastor declaraba esto con convicción. Todas mis necesidades serán suplidas por mi buen pastor. ¿Qué te está haciendo falta en esta tarde? ¿De qué cosas tienes necesidad? Porque Él suple todas las áreas de la vida, hermanos. No solamente la económica, sino la física, la espiritual. Él abunda en bendiciones para las ovejas. Gloria a Dios, un aleluya, como me alegro. Gloria a Dios. Si nosotros confiamos en el Señor, nada nos faltará, porque Él nos suplirá de todas las cosas que tenemos necesidad. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que aún antes que nuestra boca se abra, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad? Aunque quiere que como niños vengamos delante de Él y le digamos: papito, como hace un niño, socórreme, te necesito. Hermano Oscar ahí intercediendo por esa necesidad. Claro que el Señor sabía lo que tú necesitabas, pero qué bueno era decírselo con nuestras palabras. Confiemos en el Señor, porque la palabra de Dios dice: mi Señor proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la palabra dice que Él es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Y Él te va a dar, no te va a dar más de lo que tú no necesites, te va a dar lo que Él sabe que tú estás necesitando. Yo me agarro de esa promesa. Y sigue en el versículo 2 y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, que Él nos da descanso. Y no solamente nos da descanso, nos ofrece descanso físico, sino cuando está cansada el alma. Cuando ya sabes que no puedes más. Cuando ya sabes que estás cansada de luchar, cansado de esforzarte, cansado de dar lo mejor de ti y no ves ningún resultado, allí el Señor te lleva a delicados pastos y allí Él te hace descansar. Y allí Él te fortalece. Y allí Él te anima. Y allí es cuando el Señor te mima. En esos delicados pastos. Te acuna. Te mima. Te habla al oído. Te susurra enanas de amor. Y allí esas cargas comienzan a irse y la carga se hace liviana, y entonces es cuando comenzamos a sentir paz en nuestro corazón, porque Él nos lleva a delicados pastos y allí nos hace descansar. ¿Te has sentido alguna vez tan cansado que has dicho: llego hasta aquí porque ya no puedo más, porque las fuerzas faltan? ¿O me pasa a mí sola? ¿Soy la excepción? ¿Cuántas veces he querido decir: tiro la toalla, las fuerzas faltan? Pero no la fuerza física. La fuerza física, bueno, llega al final del día, te das una duchita calentita, te metes en una cama cómoda y al día siguiente estás renovada. Es el cansancio aquí dentro el que necesitamos que Dios trate, que sane las heridas. Y Él es el que guía a las ovejas a delicados pastos. Qué seguridad, hermana, milagros. Qué confianza que tenemos en nuestro Señor. Si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros?
Hay una tercera promesa. Gloria a Dios por las promesas de Dios. Me encantan las promesas. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas tranquilas, mansas, calmadas. El salmista sabía muy bien que las ovejas huían, tenían temor de las aguas caudalosas y turbulentas. Por eso él llevaba a sus ovejas a aguas de reposo y allí las hacía descansar. Y sabes, hermano, el Señor nos está invitando a fortalecer nuestra fe en Él. En lugares de reposo, en lugares donde nuestra alma será confortada. Hoy en día, muchas personas aún cristianas viven toda su vida preocupadas. Si no es una cosa, es la otra. Vemos demasiados, lo lamento decir, pero vemos demasiados creyentes insatisfechos, agitados, sin descanso, con una zozobra en su corazón, preocupados todo el tiempo por algo. Y esto es una tristeza, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Es que Dios ha fallado? ¿Es que Dios ya no conforta? ¿Es que Dios no tiene poder para pastorear a su oveja? Sí que lo tiene. Lo que pasa es que como cristianos hemos perdido nuestra comunión con el Señor. Nos hemos ido alejando en nuestros propios caminitos, donde a nosotros nos gusta estar en la zona de confort, cuando el Señor está diciendo, los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. Los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. Y eso es mucho más profundo que solamente sentirnos descansados o sentirnos bien un día porque hoy no me he levantado con el pie izquierdo. El reposo de Dios que trabaja en nuestras vidas. Como estaba el hermano hablando recién, tenemos tribulaciones, pero sabes, hermano, Jesús sigue extendiendo sus brazos de amor hacia ti y te sigue diciendo y te sigue recordando y te sigue susurrando al oído: si estás cansado, vení a mí porque yo te haré descansar. Yo te haré descansar. Y es ahí cuando cobramos nuevo ánimo, es ahí cuando cobramos nueva fuerza, es ahí después de que el Señor nos pastoree, después que nos atrape en sus brazos. El Señor trató con mi vida. Amén. Y dice la cuarta promesa: confortará mi alma. ¡Aleluya! El Señor te animará, el Señor te levantará, el Señor te fortalecerá. Ni por un solo momento tengas la duda de que el Señor hará estas cosas en tu vida. ¿Cuántos momentos puedes estar pasando de angustia? ¿Es que porque somos cristianos vivimos en un mundo color de rosas? No. ¿Tenemos tristezas? Sí. Tenemos a veces angustias, tenemos decaimiento, claro que sí, pero es cuando más necesitamos ir al buen pastor para que nuestra alma sea restaurada. Mira, a mí me gusta la palabra de Dios. Cada día me enamoro más de la palabra de Dios. Cada día el Señor me habla más por su palabra. Dice un versículo precioso. Dice: yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar. Declara el Señor: buscaré la perdida. ¿Tienes familia que aún no están en los caminos de Cristo? Yo sí. Pero si nosotros
nos postramos delante del Señor, si nosotros doblamos nuestras rodillas, si nosotros oramos, si nosotros ayunamos, si nosotros clamamos, mira Señor, mira a mi hijo, mira a mi esposo, mira a mi esposa, mira a mi vecino, mira a mi compañero de trabajo que no te conoce. Dios un día tocará el corazón y cambiará el corazón de piedra y pondrá corazón de carne, porque la palabra no miente. Dice, buscaré la perdida, haré volver a la descarriada. Promesa de Dios. Promesa de Dios, créetelo hermano, créetelo que Él hará volver a la casa a aquellos que se han descarriado, porque al primero que le duele en su corazón, las ovejas que han dejado el redil, es al Señor mismo y luego a nosotros, su familia. Pero la promesa es que Él hará volver a la descarriada, que vendará la perniquebrada. Aquella oveja que tiene la patita ahí rota y que anda cojeando porque está enferma, porque está herida, porque se ha lastimado, quién sabe por qué cosas. Dice que Él vendará la herida y la sanará y fortalecerá la enferma. Si estás enfermo en esta tarde, pídele al Señor que Él traiga sanidad sobre tu vida, porque para Él no hay nada imposible. Él hará más de lo que tú le pidas. Dice, destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Uno de los atributos que a mí me emociona, me puede, es la justicia de Dios. Yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es santo, yo sé que Dios es misericordioso, yo sé que Dios es eterno, lo sé, lo he experimentado en mi vida, pero la justicia de Dios siempre me ha emocionado y a través de toda mi vida he experimentado la justicia de Él. Amén, dime amén. Amén. Dice la palabra de Dios que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y dice la palabra, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, claro, son emocionalmente inestables, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Tú estás esperando en el Señor? Levanta tu mano. ¿Estás esperando del Señor? Entonces tendrás nuevas fuerzas, porque Él lo prometió y Él no miente. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo me agarro de esa promesa para mí, la quiero para mí. Quinta promesa, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hay una sola senda correcta, hay un solo camino que es Jesucristo. Sendas de justicia y necesitamos caminar por sendas correctas, las sendas que el Señor nos manda en su palabra. Y Él va delante nuestro y nos lleva a verdes prados y no nos pone en lugares donde hay pedruscos para que nos podamos lastimar, sino que Él marca sendas correctas. Y cuidado, hermanos, porque hoy en día cuando le hablamos a la gente del Señor, la gente te puede decir, yo soy libre para hacer lo que quiero, y es verdad, Dios nos dio libre albedrío para aceptarlo, para rechazarle, pero la palabra de Dios a mí me enseña que hay caminos que al hombre le parece derecho y su final es camino de muerte.
Todos los caminos no son válidos delante del Señor. Hay una senda correcta que nos llevará a la victoria. Hoy en día la gente dice, yo no necesito a Dios. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si yo estoy tan bien? Yo no necesito leer la Biblia. Yo estoy vivo. Porque están en sus propios caminos, porque desechan las sendas correctas del Señor. ¡Qué pena! Pero el Señor mueve los obstáculos. El Señor endereza los caminos para caminar por sendas de rectitud. A mí el Señor me sacó cuando tenía 17 años de sendas tenebrosas y me puso en caminos correctos. Gracias a Dios que me dio gracia para no moverme nunca de esos caminos. No por mis méritos, por su gracia. Sus sendas son de justicia y lo hace por amor a su nombre, para gloria del propio pastor que va caminando delante de ti en sendas correctas. Es como si él pusiera un sello sobre estas palabras para decir, así será por mi honor que yo he prometido, por amor a mi nombre cumpliré. Si tú confías en mí, te llevaré por sendas de rectitud y sendas de justicia. Y dice la palabra en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no temeré. Y claro, en la vida cristiana tenemos que pasar por tantas aflicciones a veces, por tantos momentos difíciles. Si alguien me dice, yo no, para mí todo está bien, yo nunca tengo un problema, yo nunca tengo una aflicción, perdóname, pero está faltando a la verdad. ¿Sabes? Cuando David dice, valles oscuros, sombríos, tenebrosos, se está expresando David por valles de sombra de muerte. Y a veces los tenemos que pasar. No sabemos qué crisis o qué dificultades o qué adversidades estaría pasando el pastorcito David, pero él tenía la seguridad que él no iba a temer, que él iba a tener su confianza puesto en su Señor. Y cuando estemos pasando por valles de tribulaciones, de pruebas, de dudas, de decepciones, de tristezas, de frustraciones, la gracia de Dios nos sostendrá. La gracia de Dios te sostendrá. Y su gracia es completamente suficiente para sostenerte en tu momento cuando pases por valle de sombra y de muerte. Él estará allí. Qué bueno, porque David pudo decir, no temeré mal alguno, no temeré, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. El Todopoderoso estaba con David y el Todopoderoso está contigo hoy, mañana y por siempre. ¿Sabes? En la hora de prueba, el pastor no va guiando ya al rebaño de ovejas delante de las ovejas, llamándolas, mirando si la oveja viene, si la oveja se aparta, si la oveja tiene hambre. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba difícil, por una tribulación, Él se pone a nuestro lado. Va a la par nuestra. Él no va adelante, ya retrasa su marcha, recula y se pone a tu lado y te coge de tu mano. Y te dice, esta prueba la pasamos juntos. Yo estoy aquí para sostenerte. El Señor prometió
estar con nosotros hasta el fin. Todos los días, hasta el fin, Él está contigo. Y no dudes de que si estás pasando momentos duros, días duros, años duros, difíciles, no dudes de que el Señor se ha olvidado de ti. El Señor siempre está en control porque te ama. Y Él va caminando a tu lado. Y cuando ve que tú ya estás flaqueando, cuando ya no puedes más, Él te dice, venga, arriba, que queda poco para llegar a casa. Queda poco. Y dice la palabra, la séptima promesa, tu vara y tu cayado, ¿qué harán? Infundirán aliento. Gloria a Dios. ¿Habéis visto cuántas enseñanzas podemos sacar de solamente 6 versículos? Qué rica la palabra, cuánto tiene para enseñarnos. Porque el salmista dice que la vara y el cayado infundirán en aliento. ¿Para qué servían la vara y el cayado? La vara, creo que por ahí había una vara de una predicación que hice una vez de la vara de Moisés. Era una vara que traía a las ovejitas cuando ellas se querían descarriar. Ven para aquí, que no te vayas para allí. Ven, las corregía, las volvía a poner en la senda de justicia. Y el cayado del otro lado de la vara tenía como un gancho para traer a la oveja. Cuando la oveja se acercaba a un precipicio, el pastor la cogía de la pierna y la traía hacia él mismo. Y la ponía en camino correcto, en caminos de vida y no de muerte. Y cada ovejita que se apartaba del camino, el pastor que le ama le hacía pic, pic, y le daba ahí un golpecito. ¿Por qué? Porque la ovejita necesitaba ser corregida y ser disciplinada por el buen pastor. ¿Porque el pastor no la amaba? ¿Porque era un desalmado? No, porque quería corregirla. La próxima vez, ahí al borde de ese precipicio no vas, porque te vas a despeñar y te vas a matar. Y así hace con nosotros el Señor. Nos da toquecitos cuando no hacemos las cosas bien, y a veces no nos gusta. Pero mira, hay un versículo que quiero leerte, porque a veces el más leve golpecito de la vara nos duele. ¡Ay, Señor! Es que ya no me quieres, es que ya no me amas. No, Dios al hijo que ama, disciplina. Dice la palabra, pero habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, que es fuerte, a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, y somos hijos de Dios. Por tanto, Él a veces tiene que sacar la varita y tiene que darnos una corrección, un tironcito de oreja y decir, Olga, que esto está mal, Olga, que eso es pecado, aquello a mí no me gusta, aquello a mí me desagrada. Porque, hermanos, sí que debemos ser como barro en las manos del alfarero y dejar trabajar nuestras vidas, y que la vasija Dios las deshaga tantas veces como Él quiera deshacerlo, hasta que haga la vasija conforme a su voluntad. Y dice que aderezará mesa delante de mí, de mis angustiadores. Hoy el Señor prepara celebración, el Señor prepara banquete, porque Él es tu sustentador, Él es tu anfitrión, Él te halaga
con bendiciones espirituales. Unges mi cabeza con aceite. El aceite era un bien muy preciado en la antigüedad. Se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes con aceite. Y ¿sabes lo que he leído? Que el pastor, un buen pastor, hacía una mezcla de aceite de oliva, azufre y especias para untar a sus ovejitas, para protegerlas de las moscas, de los insectos y también para sanar las heridas de las ovejas. Su aceite, el aceite del Espíritu Santo, que viene sobre ti y sana toda herida emocional, toda herida de tu alma. Si estás herido, porque nos herimos. Las ovejas tenían heridas cuando había fricciones entre ellas de estar en el mismo rebaño. Y entre nosotros nos herimos muchas veces. A veces nos decimos cosas, a veces nos comportamos de una manera que no debiéramos y nos herimos unos a los otros. Pero, ¿sabes? Podemos ir al buen pastor y que ese aceite venga sobre nosotros y sane todas las heridas. Porque la palabra dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Por último, dice el Señor, dice David, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir esto? David tenía su vaso lleno. La copa de David estaba rebosando. Lleno el vaso no de Coca-Cola, lleno el vaso no de refrescos, lleno de las bendiciones de Dios, lleno del amor de Dios, lleno de la presencia de Dios. Y cuando nosotros tenemos nuestro vaso, nuestra copa rebosando, es cuando nosotros podemos compartir con los demás lo que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Te ha dado el Señor vida eterna? ¿Te ha dado el Señor vida eterna? Sal al mundo y díselo. Yo antes estaba perdida. Yo antes vivía en pecado. Yo antes vivía en tinieblas. Yo antes vivía en oscuridad. Yo antes no sabía lo que hacía, era una miserable. Me creía todo y no era nada. Pero el Señor un día tocó mi corazón y llenó mi vida y me dio salvación. Tiene tu vaso, ¿está tu vaso lleno del gozo del Señor? Demuéstralo. Demuéstralo en un mundo que se está cayendo a pedazos, a trozos, porque Cristo viene pronto a buscar a la iglesia. Estamos en tiempos finales, hermanos. Cada vez el mundo está más caótico. Si tú tienes gozo y tienes paz en tu corazón, compártelo con aquel que no lo tiene, porque un día el Señor te pedirá cuenta a ti y a mí de lo que Él nos ha dado, de esas bendiciones, porque no son para atesorarlas y guardarlas en el bolsillo, sino para compartir con aquellos que no lo tienen. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, no algún día, todos los días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, eternamente, porque lo de aquí es pasajero, lo de aquí se termina, pero nuestra ciudadanía está en los cielos y allí iremos por la eternidad. Y sí que pasamos luchas, y sí que pasamos pruebas, y sí que nos enfermamos, y sí que nos decepcionan, y sí que nosotros herimos y nos hieren, pero todo eso se terminará, porque iremos a la morada celestial, y allí se terminó el llanto, el dolor, la enfermedad, porque estaremos con Él cara a cara por siempre. Bendito sea Dios.
Bendito sea Dios. Dice el Señor, si me fuere, y Él se fue, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. David creía las promesas de Dios y él podía decir, el Señor es mi pastor. No temeré de ningún mal, aunque ande en valle de sombra de muerte. Él estará y su vara y su cayado nos infundirán aliento. Si puedes ponerte de pie, vamos a orar un momento, porque es hermoso contar con las promesas. Si confiamos en Él, Él no nos soltará, Él no nos dejará. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor incondicional. Te damos gracias por tu gracia inmerecida, Padre. Te damos gracias que tú nos has salvado. Te damos gracias que tú eres nuestro buen pastor, que vas delante nuestro y que en los momentos de tribulación, de tristeza, de aflicción, de duda, vienes a nuestro lado y nos apacentas y nos confortas y llenas nuestra copa hasta que ésta esté rebosando. Te damos gracias porque tú nos sueltas nuestra mano, Padre. Te damos gracias porque a veces tenemos que pasar por tantas cosas que no entendemos, pero sabemos que tú tienes planes y propósitos con cada una de nuestras vidas. Señor, que nosotros seamos ovejas obedientes, que nosotros siempre caminemos en caminos correctos, en caminos de justicia, que nunca nos apartemos, porque si nos apartamos nos haremos daño. Ya lo has dicho tú en tu palabra, Señor, separado de mí nada podéis hacer. Por eso, buen pastor, aquí estoy yo y aquí está la iglesia. Mira cada corazón, mira aquel que quiere caminar contigo, aquel que en esta noche necesita que tú le ministres, necesita que tú le confortes, necesita una palabra de amor, necesita que tú le susurres nuevamente tus promesas a sus oídos. Gracias te doy, gracias que tú no nos dejarás, que tú no nos soltarás, que tú no nos abandonarás. Tu palabra dice que nos has cogido de la mano derecha y tú nos sustentas y nos llevas de victoria en victoria. Gloria a Dios. Vamos a cantar la canción que tenemos allí y luego vamos a tomar un minuto para orar. Gloria.